Vámonos ahora con mi querido Mauricio Merino. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Mario, qué gusto. Que ahora sí me hiciste reír mucho ahora que daba la nota del Divorcio Express. Tú tienes una propuesta, no si quieras formalmente presentarla. Prohibirlo. Prohibir el divorcio. Prohibirlo. El matrimonio, así te evitas el divorcio. Y te ahorras el trámite. En Alemania hubo un intento que me pareció muy sabio de hacer un refrendo, si no me equivoco, cada 5 años. Creo que cada 7 años. Exacto, cada Pero 7 no años. No caminó prosperó, eso, ¿verdad? no prosperó. Pero era una buena idea. Si Pues, quieres seguir casado, pues refréndalo. Yo no te voy a acompañar en esta aventura. Porque te están oyendo. Yo no te voy a acompañar. Te están oyendo en casa. Pero mejor vamos a hablar de la Constitución de la Ciudad de México. Querido Mario, qué gusto estar aquí como todos los miércoles. De igualmente, veras. Bueno, pues como celebrábamos el otro día, ya el 5 de febrero fue oficialmente promulgada la Constitución, la nueva Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México. Y en medio de todo el ruido, las angustias, las movilizaciones políticas, el oportunismo político que permiten las circunstancias, pues prácticamente pasó inadvertido. Qué raro. Eso y qué raro y qué déjame agregar una emblemático. Nota que te lo decía antes de entrar al aire, porque también los padres y madres de la Constitución, los legisladores, no salieron a hacer la tarea de comunicarla, de explicarla, de defenderla, no han salido. de promover. No han salido. Eso es, creo que es serio, y por eso celebro que tú ahora nos compartas algunos de los elementos. Yo tuve la oportunidad de aceptar el privilegio, el honor, no sé cómo decirlo, de estar en el grupo que convocó el jefe de gobierno para hacer un primer borrador, para hacer un primer proyecto. Que fue lo que se entregó a la Asamblea Constituyente, y a partir de la cual los constituyentes hicieron cambios en todos los artículos de aquel proyecto, mejoraron, quitaron, perfeccionaron, en algunos casos debatieron e hicieron algunos pasitos hacia atrás, en otros hacia adelante. Pero efectivamente el resultado, en mi opinión, es un resultado satisfactorio. Sé que decir esto es anticlimático. Sí, porque hay quien le ha tundido duro a la nueva. No, y le van a seguir tundiendo. Y le van a seguir tundiendo por 2 razones. Una es porque es una Constitución que es muy morosa, muy explícita. Se detiene en explicar los derechos de los ciudadanos y en hacerlos suficientemente extensos como para que puedan ser exigibles de manera progresiva. Esto es, no es que garantice los derechos por su sola emisión, como algunos bobos, perdóname el calificativo, han querido entender. Ninguna Constitución se puede cumplir de un día para el otro. De hecho, está en la teoría clásica de las constituciones, desde Lassalle, Ferdinand Lassalle, Lasalle. ¿Qué es una constitución?, se preguntaba, y de ahí para adelante, una constitución es un arreglo político, Mario. Una constitución es un acuerdo en lo fundamental, decía Lassalle. Es un arreglo en el que las distintas fuerzas políticas que representan a su vez distintos intereses de una comunidad social determinada y en un momento determinado, pues deciden ponerse de acuerdo para imaginarse cómo podría ser su organización y de qué manera se van a garantizar sus derechos y además cómo van a organizar su gobierno. Esto es una constitución, es un gran arreglo político. La Ciudad de México fue exigida de tener una constitución porque durante muchos años, décadas incluso, nos quejamos los capitalismos con razón de tener una especie de ciudadanía subordinada. De segunda. De segunda. Fue muy difícil alcanzar el voto, votar por nuestros gobiernos. Te recuerdo que hasta 1997 tuvimos finalmente un gobierno electo por los ciudadanos de la Ciudad de México. Ha sido una larga batalla, Mario, que desemboca finalmente en este acierto de hacer de la Ciudad de México una entidad federativa que por lo tanto necesita una constitución. A partir de eso, pues se construye un proyecto y luego una asamblea constituyente produce este documento. Se puede pasar todas las críticas al proceso,
y eso nos robaría tiempo, pero ya hay Constitución. Y lo que es importante es hacer la pedagogía pública sobre los contenidos y llamar la atención sobre algunos de los puntos que a mí me parecen relevantes. ¿Cómo cuál? Me detengo en uno en particular, Mario, porque estuve muy cerca de la redacción de este punto singular. Me refiero al título 6º de la Constitución de la Ciudad de México, que viene a su vez respaldado por el artículo 7º, donde se enuncian los derechos fundamentales y que atañe al derecho a la buena administración. ¿Qué quiere decir eso? El derecho al buen gobierno y a la buena administración. Es todo un título de la Constitución. En breve, quiere decir que tenemos garantizado en la Constitución de la Ciudad de México que no solo los principios de austeridad, de honradez, de eficiencia, de eficacia, de economía, de transparencia, de rendición de cuentas sean de aplicación obligatoria, principios genéricos. Lo interesante es que este derecho consigna la obligación, fíjate qué importante, de que todas las decisiones que se tomen en la administración pública de la Ciudad de México estén invariablemente apoyadas por el debido proceso administrativo, tal que si eventualmente encontramos decisiones que contradigan algún cumplimiento de alguna ley o el proceso que debió seguirse para construir una decisión que te afecta a ti, a mí o a cualquier ciudadano, incluso no de manera directa, simplemente que observemos que decisiones que están tomando afectan la esfera de derechos de los ciudadanos, entonces los ciudadanos tendrán, dice, garantizados a través de las vías judiciales y administrativas, estoy citando la Constitución, la exigibilidad y la justiciabilidad del derecho a la buena administración. Ponme un ejemplo. ¿Qué tipo de acción podría realizar un gobierno que alguien que nos está viendo de repente se siente te empiezan afectado? a construir un parque o te empiezan a construir un centro comercial o te ponen un semáforo en donde no tiene que ir o empiezan a construir, yo qué sé, un drenaje o afectan la distribución del agua, cosas más delicadas, o el servicio de recolección de basura, que son cuestiones que afectan muchísimo a la gente de menores recursos. En este momento, la única vía que estas personas tendrían para oponerse a decisiones que considerarían arbitrarias, mal tomadas, mal planeadas, infundadas, en el sentido de que no tengan un respaldo jurídico firme, es el amparo. Una vez que la Constitución de la Ciudad de México, por primera vez en la historia del país, esto es relevante, introduce el derecho a la buena administración como principio constitucional, el ciudadano podrá ir, una vez que esto quede regulado en las leyes secundarias, pero ya está en la Constitución y por lo tanto ya es exigible, el ciudadano podrá, si se organiza, si se pone de acuerdo, esta es la premisa básica de cualquier Estado, de cualquier democracia. Pero si lo hace, podrá oponerse a esas decisiones ante el Tribunal de Justicia Administrativa de manera directa. Antes podrá ir directamente a las oficinas que tomaron esas decisiones y a partir del principio de gobierno abierto, que también está consignado en la Constitución de la Ciudad de México, cosa absolutamente novedosa, no había un principio de gobierno abierto en ninguna carta constitucional del país hasta el 5 de febrero, podrá exigir que se extienda todo el expediente de esa decisión para que el ciudadano pueda verificar que efectivamente la decisión se tomó de conformad con las leyes que regulan esa decisión. Y también qué estudios se elaboraron, cuáles fueron las variables para la elaboración de una política pública. El plan, que todo lo que sostenga por qué se tomó esa decisión. Conforme al debido proceso administrativo. Si los funcionarios no han seguido el proceso legal correcto, si no han motivado adecuadamente sus decisiones, si no las han fundado en las leyes que tocaría aplicar a cada uno de los casos, el ciudadano podría oponerse a esas decisiones e interrumpir la arbitrariedad. No es poca cosa, es la primera vez, insisto, en la historia constitucional de México que un derecho de esta magnitud queda consignado a nivel constitucional. Hay además otras novedades, por ejemplo,
afortunadamente se establece de manera obligatoria el servicio profesional de carrera para todo el gobierno y todos los entes públicos de la Ciudad de México, que no se nombren, que no se sigan nombrando personas de manera arbitraria, por recomendación, por actitud, nombrando y quitando. El servicio profesional está basado en el mérito. Sí. Esto quiere decir que las personas no lleguen porque están recomendadas, están enchufadas, Claro, sí, porque conocen a un cuate. La verdad es que a mis alumnos, con mucha pena, siempre les digo, caray, tienen que prepararse muy bien, tienen que ser grandes profesionales, pero si lo que quieren es tener un buen puesto público, además de ser grandes profesionales, más vale que tengan grandes amigos. Esto tiene que acabarse en este país de privilegiados, de enchufados. Y está muy bien fraseado en la Constitución de la Ciudad de México. Los contralores de la Ciudad de México, todos los contralores, tendrán que formar parte a su vez de otro servicio de carrera especializado. Y no habrá manera de que los contralores de cada entidad pública de la Ciudad de México sean designados por los titulares de las mismas dependencias donde van a ejercer. Claro, porque es el que control. Te vigila. A su vez, es el que te vigila, es el control si tú nombras interno. al que te vigila, pues ya no funciona eso. Bueno, pues ya se volvió una pachanga, como de hecho ha venido sucediendo en la Ciudad de México y como ha venido sucediendo también en el gobierno de la República de manera reiterada. El propio titular de la secretaría que ejercerá el control interno de la ciudad tendrá que ser designado por 2/3 partes del poder legislativo de la Ciudad de México, cosa que me parece muy bien. El sistema anticorrupción de la Ciudad de México está consignado en la Carta Constitucional, que no solo será presidido en términos de la coordinación de la mesa del sistema anticorrupción de la Ciudad de México por ciudadanos, por el Comité de Participación El mismo modelo Ciudadano, que hemos platicado. con la diferencia de que aquí van a tener mucha más capacidad de incidencia los ciudadanos en la posibilidad de diseñar las políticas anticorrupción de la ciudad, y con la enorme diferencia de que se consigna un recurso directo de denuncia de actos de corrupción o de actos de negligencia que estén dañando a los habitantes de la ciudad. En la propia Constitución se consigna la protección a denunciantes, informantes, testigos y afectados por hechos de corrupción. Pues está muy interesante esto que nos estás platicando, Mauricio. Muy bien este capítulo, muy bien el conjunto de derechos. ¿Cuándo entra? Qué Ya se lástima promulgó. que seamos tan retrógradas, perdón que lo diga, y que no seamos capaces, estamos tan llenos de odio y de rencores en este país, querido Mario, que caramba, somos incapaces de ver las cosas que de repente funcionan bien. Una condición. Sí. Esto se promulgó el 5 de febrero y como tantas otras leyes que se han hecho en México, la condición es hacerlas cumplir, pero no esperar, Mario, a que los intermediarios políticos tengan a bien cumplirlas. A ver si nos quieren conceder. Una vez más, repito, la cantaleta, o nos organizamos para hacer exigible esto hay que darle carne y hueso. Porque si no, no funciona. O no se va a cumplir. Ya se dio pero la está batalla aquí. para que esté ahí, ahora hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo valer, querido Gracias, Mario. Mauricio. A ti, Mario. Gracias, Mauricio Merino, a quien usted puede leer también las páginas del Universal.